hace unos 5 o 6 años atrás, mientras yo dormía, recibí un mensaje telefónico, pero estaba al mismo tiempo sonando el teléfono desesperadamente. Curiosamente, yo soy de esas personas que duermen y duermen y duermen bastante. Me gusta dormir y no lo puedo evitar. Tuve que aceptar esa gran verdad. Y mientras yo dormía, entre sueños, escuchaba el teléfono sonar. Y sonaba, y sonaba, y sonaba. Y yo no sabía si era la fantasía, la realidad, si era un sueño. O sea, yo no sabía nada, pero estaba tratando de identificar qué estaba sucediendo, así entre sueños. Y bueno, cuando finalmente desperté, contesté el móvil y detrás de esa llamada, una voz, a gritos desesperados, diciéndome: hermano, 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 por favor, ayúdame, estoy desesperado, no sé qué hacer, por favor, socorro, me decía la otra voz. Y yo estaba tratando de identificar quién era el que me hablaba. Hermano, sucedió algo terrible en mi casa, hermano, estoy devastado, no sé qué hacer, estoy en el ministerio público. Yo, cuando empecé a reaccionar, reconocí la voz, le dije: ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Dime, mi hermano, ¿cómo te puedo ayudar? Voy a donde tú estás. ¿Qué pasa? No te preocupes, ya te enterarás de todo esto, pero por favor, ora mucho por mí, porque estoy abatido, estoy desesperado y no sé qué hacer. Sucedió algo terrible en mi casa. En mi casa. Bueno, ¿y qué pasó? Uno de mis hijos estaba leyendo la Biblia en casa. Pónganme atención a los detalles, iglesia. Y escuchó una voz que le dijo: ve y mata a tu mamá. El chico, adolescente, cerró la Biblia, tomó el cuchillo y mató a su mamá a cuchilladas. Estoy hablando de una familia cristiana que viene a las iglesias por lo general. Una familia que leen la palabra, donde los hijos leen, estudian. Hombre, yo quisiera que también mi familia, mis hijas, hicieran eso. Podríamos pensar entonces que es una familia dentro de lo que cabe normal, una familia amorosa, una familia que no se veía disfuncional ni nada por el estilo. Y por si fuera poco, estos hermanos también estaban levantando una misión ahí en casa. Se estaban preparando para ser pastores también, tener una iglesia en casa. Pero qué tremendo es entender, y quiero que en esta hora tú entiendas, por favor que entiendas, que hay cosas que pasan en nuestra vida aún siendo hijos de Dios, y que tú y yo, por venir a la iglesia, no significa que estemos exentos de vivir todas ese tipo de cosas o calamidades o pesadillas. Hoy se nos ha enseñado un evangelio un tanto diluido, un evangelio donde se nos ha hablado y se nos ha dicho que las cosas son maravillosas, son perfectas y todo es una vida color de rosa. La Biblia no enseña eso. Quiero desanimarte un poquito, quiero ubicarte y quiero que pongamos los pies sobre la tierra. La Biblia no enseña eso. Voy a pedir, por favor, todos los celulares, vamos a ponerlos en modo mudo, por favor, porque nos distraen a toda la gente. Entonces, sus celulares, por favor, vamos a apagarlos. Entonces, la iglesia de hoy está en crisis, probablemente, yo no lo sé, te lo quiero sembrar. El título para el mensaje de esta mañana es Saúl, psicópata o narcisista, pero lo dejamos como una pregunta. No podemos etiquetar a una persona de eso. Sin embargo, quiero que vayamos a las Escrituras y veamos algunos aspectos de algunas personalidades que están encubiertos y que están entre nosotros, que vienen a la iglesia, que puede ser tu profesor, puede ser papá, mamá, hijos, o desde luego puede ser tu cónyuge. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora te damos gracias porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre Celestial, por tu presencia. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Bendigo a toda tu iglesia aquí congregada en este momento. Bendice a tus hijos, a tus hijas.
Aclara nuestra mente, nuestros pensamientos. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús podamos guardar tu palabra como una preciosa semilla en nuestros corazones para poder ponerla por obra. Gracias, Señor, porque tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre bendito, porque nos escogiste, pensaste en nosotros. Por eso es que nosotros hoy podemos pensar en ti. Tú nos has traído, Espíritu Santo. Has provocado en nosotros un impulso desde dentro de nuestro corazón, Señor. Y te agradezco, Padre, porque así es. Porque tu palabra bien enseña que no hay ni un justo, ni siquiera uno, que pueda buscarte o que quiera hacerlo. Pero gracias, Padre, porque tú lo has hecho por nosotros. Tú nos has atraído y, como dijo el profeta Jeremías, nos has seducido y fuimos seducidos, Padre. Y hoy estamos aquí porque te amamos y reconocemos nuestra necesidad de ti. Te alabamos por aquel que murió y resucitó por nosotros, Cristo Jesús. Amén. Sin duda alguna, estamos viviendo uno de los tiempos más difíciles en la historia, en muchos sentidos. Bastará 5 minutos para que tú y yo revisemos las redes sociales de muchas gentes y podamos ver que hay una competencia encarnizada por ganar aprobación de unos o de otros, para ganar aquellos famosos likes, donde hombres, mujeres, niños y familias enteras harán lo que tengan que hacer sin importarles su propia vida para ganar una aprobación de otros. Muchos harán el ridículo, muchos serán asesinos que grabarán sus hechos vergonzosos y delictivos en vivo y después reproducirlos. Hace poco se entrevistó a un joven que mató a muchas personas y familiares, etcétera, etcétera, y se le preguntó, ¿por qué lo hiciste? Bueno, quería salir en la televisión, dijo. No sé qué está pasando hoy en la sociedad y al mismo tiempo sí lo sabemos. Lo que más me preocupa es que este bicho raro está llegando a las iglesias también. Hoy estamos preocupados por el qué dirán. Esto me obliga entonces a suavizar el evangelio, a diluirlo, a servir un café descafeinado, donde se ha perdido toda la esencia y toda la fortaleza y toda la profundidad del evangelio. ¿Por qué? Para no ofender a los débiles que están escuchándonos. El narcisismo encubierto es algo que está llamando y acaparando la atención en todos lados, pero también lo está en las iglesias. Los psicópatas integrados no necesariamente son aquellas personas que delinquen o que matan, ya vimos que sí los hay, son un porcentaje muy bajo, sí existen, pero hay otra clase de psicópatas que según se dice son peores porque están integrados en la sociedad. Son personas muy carismáticos, muy amables, muy lindos, muy serviciales. Nadie podría imaginarse que están tratando con un psicópata integrado. Esta clase de personajes buscarán una víctima o varias víctimas para obtener una forma de alimento y poder subsistir, porque si no entran en psicosis y de inmediato quedarían aniquilados ellos mismos por ese gran vacío que tienen. Y todos ellos también tienen una personalidad narcisista. Quiero llevarte a la luz de las Escrituras para que veamos más o menos en tan poquito tiempo que tenemos hoy, algo que te quiero mostrar, para que lo guardes en tu corazón, para que lo pienses, para que lo medites y para que aprendamos tú y yo a detectar a estos perversos que están entre nosotros. No importa que vengas a la iglesia, no importa qué licenciatura tengas, cuánto ganes, no importa tu porte, tu físico, tu estatura, el color de tu piel,
No importará. Nosotros somos responsables como hijos de Dios detectar a estos depredadores del alma. Estos psicópatas integrados son depredadores del alma. Son personas que van a destruir a los más cercanos. Tu esposa o tu esposo. Tú y yo a lo largo de nuestra vida nos vamos a topar con 60 psicópatas en nuestra vida. Es un porcentaje altísimo, porque además corremos el riesgo de que uno de ellos sea tu esposa o tu esposo. Tan solo en Nueva York se piensa que hay 1 millón y nos estamos quedando cortos. Estos individuos utilizan el vínculo familiar, profesional y o amoroso para someter al otro a otros y son perfectos seductores para poder lograrlo. Manipulan a sus víctimas, es egocéntrico, es mentiroso. Estoy hablando de hombres y de mujeres, cuidado. Las patologías o este tipo de cosas o de sucesos no distinguen sexo. Pero cuando nos referimos en masculino, o sea, no es meramente sexo masculino, sino estamos hablando que hoy en día ya se sabe que el porcentaje es muy, muy parecido entre hombres y mujeres. Carece de valores propios, es demasiado celoso y es infiel por naturaleza. No soporta las críticas. Muchos de nosotros jugamos entre nosotros, ¿no? ¿Qué hago, flaco? A mí me decían Paco, por ejemplo, pero me lo decían por flaco. Y aquel que me decía Paco, pues yo le decía, pues ¿qué onda, gordito? Porque pues era un primo mío. ¿Qué onda, gordis? ¿Verdad? Estamos hablando que una persona con estas características, con esta personalidad, no acepta de ninguna manera una broma, un chiste de esta naturaleza. No permite además que sus víctimas se alejen de él o de ella. Es frío, sin culpa y no duda en culpabilizar a otros de lo que ellos hacen. No tiene conciencia, no se arrepienten. Pónganme atención. No tienen conciencia y no se arrepienten. Cuando una persona no tiene conciencia, es una persona que cuando llora, llora sin lágrimas. Sus ojos no tienen brillo. Tendrán una mirada un tanto diabólica. Y cuando hablamos de que no se arrepienten, son personas que no van a cambiar jamás. Sí, hermano, pero es que la sangre de Cristo, sí, por supuesto. Nosotros sabemos, tú y yo, como creyentes, que la sangre de Cristo tiene el poder. Pero la sangre de Cristo necesita, o el caminar en la fe y en la gracia necesitan un elemento que es nuestro arrepentimiento. Mientras que tú y yo no nos arrepintamos de nuestra vida pasada y de nuestro pecado, no podemos ser lavados con la sangre de Cristo, no podemos participar de la gracia. Aunque la gracia ya se nos ha sido dada a través de Jesús, no podemos participar de ella porque no nos hemos arrepentido. El perverso reclama ser reconocido como alguien digno y espera siempre ser revalorizado. Son demasiado inseguros, son adictos al poder, han sufrido mucho desde su niñez y les fue arrancada su inocencia. Fueron niños que han sufrido de una o de otra forma y fueron depredados también. Emocionalmente hablando, son incapaces de involucrarse con cualquier persona y son incapaces de amar a nadie jamás.
sufren mucho y son diabólicos. Son incapaces de amar a nadie, carecen totalmente de conciencia y sentimientos por los demás. Toman lo que les apetece, como les viene en gana, sin respeto y sin el menor rastro de arrepentimiento o de piedad. Son insensibles, sin remordimiento, pero también sin empatía. ¿Por qué no tienen empatía? Porque tú y yo, como presas seguras, somos muy empáticos. Necesitan una presa opuesta a él para poder depredar a su víctima y obtener así como una forma de combustible, especialmente de los cercanos como sus parejas. Son impulsivos, superficiales, sin remordimientos o culpa. Son mentirosos, patológicos. Se contradicen de una frase a la siguiente sin inmutarse, y tú tratarás de hilar esas frases como si fuese un rompecabezas y jamás vas a poder. Porque te dicen una frase y después te dicen otra en cuestión de segundos. La Biblia, mis amados hermanos, nos habla de este tipo de personalidades desde hace muchos años atrás. No tenían nombre, pero ya estaban, ya existían. Quiero que me acompañes a una porción de la Escritura y tengo unos versículos que no van a aparecer en pantalla porque me surgieron de último momento mientras me tomaba un café ahorita acá afuera. Pero quiero que me acompañes a Jeremías capítulo 17. Ojalá tengan acceso a ver en sus teléfonos. Prohibido entrar a las redes. Jeremías capítulo 17, por favor. Verso 9. ¿Están listos? No escuché, creo que están dormidos ya. Yo no sé si están dormidos, ya los asusté. O ya no sé. Y luego con las lámparas, pues peor. ¿Estamos listos, pues? Ok. Jeremías capítulo 17, verso 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y luego dice ahí: perverso. ¿Quién lo conocerá? Verso 10: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cuando tenemos a unas personas de esta naturaleza, siempre pensamos en llevarlos con el pastor para que el pastor ore por ellos y a lo mejor se conviertan o a lo mejor arreglen sus vidas. Muchos de nosotros hemos mandado a mucha gente quizá a una terapia donde nosotros como creyentes sabemos, como dice la Escritura, ¿quién conoce el corazón de los hombres? Nadie. Estos individuos tienen la capacidad de engañar inclusive a los profesionales en salud mental. Son expertos en el uso de la palabra y así como engañan a un experto allá afuera, también yo he visto que vienen a las iglesias y engañan a los pastores, engañan a las hermanas, sobre todo aquellas que están divorciadas, que el marido las abandonó, donde saben que pueden recibir o obtener algo y al mismo tiempo están triangulando con una persona y en su celular están triangulando con otras personas para obtener más suministro, porque son infieles, porque no tienen remordimiento, porque no tienen conciencia. Son mentirosos, patológicos. La Biblia nos dice que el único recurso y la única forma de que tú y yo podamos ser sanados es a través de Dios, a través del arrepentimiento. Pero ¿cómo podemos hacer o lograr esto en una persona que no tiene remordimientos,
que no tiene culpa por lo que hace, que le fue arrebatada en su primera niñez toda esa inocencia, donde tuvo que aprender a no amar a nadie para no sufrir, donde tuvo que crearse un falso yo para poder defenderse. Tú y yo sabemos que solamente es con el poder y con la sangre de Cristo. No hay más. Pero nunca cambian, se dice que nunca cambian porque no quieren cambiar. Todos los demás están mal, menos ellos. Primer libro de Samuel, por favor. Quiero que me acompañen ahí en en el capítulo 9, versos 1 y 2. Vamos a analizar rapidísimo la vida de Saúl. Solamente voy a tocar algunos puntos. Es imposible que pudiéramos ver muchas cosas, pero el tiempo nos gana, como siempre lo he dicho. Pero quiero dejarlo incompleto. Quiero dejarte, iglesia, a medias. Si eres diligente, si eres una persona que anhelas más y más de Cristo, quiero obligarte a que no llegues a tu casa a ver el fútbol. Agarra tú las escrituras, métete en ellas, antes de que lleguen los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Primer libro de Samuel, capítulo 9, dice así: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, es que no tengo lentes, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Ustedes disculpen. Tenía un hijo que se llamaba Saúl. Fíjese bien, póngame atención a los detalles. Tenía un hijo que se llamaba Saúl. Aquí empiezan los problemas. Un joven hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Un hombre hermoso escogido ahora en este tema, en esta entrega, en esta hora. Saúl, en el capítulo 9 nos dice la Escritura, que siendo hijo de familia, se le ordena que vaya a buscar unas ovejitas que se le perdieron al papá. Y estuvo varios días tratando de encontrar esas ovejitas y no las encontraba. Pero el siervo que llevaba le dice, vamos a ver al vidente, Samuel. En ese entonces los videntes eran personas que se les tenía mucho temor y eran personas que se les hacía mucho caso. Y cuando se les veía venir a Samuel, a los profetas, el pueblo temblaba a ustedes. Porque sabían que cuando venía un profeta algo tenía que suceder. Entonces llega la sugerencia a oídos de Saúl y vamos a ver a aquel varón. Y aquí empiezan a suceder muchas cosas sin que Saúl se llegue a dar cuenta. Luego dice la Escritura, en el capítulo 10, verso 19, quiero que me lleves ahí, que me acompañes a Samuel, por favor, al capítulo 10, donde hay un diálogo entre Samuel y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se queja de que no tenían rey. Creo que se les hacía muy poca cosa tener a un profeta como alguien que gobernara o que juzgara al pueblo de Israel. Probablemente estaba viejito, chaparrito, calvito, yo no lo sé. Pero los profetas tenían ciertas características que a los demás no les gustaba ver. Entonces piden un rey. Y se les hace poco, entonces, que tuviesen a un profeta y piden un rey. Capítulo 10. Y quiero que me acompañes al verso 19. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Habéis dicho, no,
sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestras familias. Y haciendo Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Benjamín, de ella, uno de sus hijos llamado Saúl, hijo de Cis. Y lo buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron, pues, otra vez a Jehová, si aún no había venido aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él se encuentra entre el bagaje, está escondido. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros a arriba, era el más alto que todo el pueblo. Verso 24, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha escogido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, viva el rey. Quiero que notemos algunas cosas en la vida de Saúl. Número 1, era hermoso, de hermoso parecer. Ojo, si usted está hermoso, no significa que usted sea un narcisista o psicópata, no, por favor. Si usted es alto y mide más de 2 metros seguramente, como lo fue Saúl, pues tampoco significa que tú seas un maligno de estos, tampoco. Pero hay cosas que no están jugando a favor de Saúl en ese momento. Un chico hermoso, alabado seguramente desde muy pequeño por ser tan bello, no produjo otra cosa más que mucha inseguridad, y sin duda alguna la mamá de este niño, desde niño lo alababa tanto, creció un niño súper inseguro. Entonces cuando Samuel llama a todas las tribus de Israel y presenta a la tribu de Benjamín para mostrarles quién había sido el futuro rey escogido por Dios, no encuentran al gorila de 2 metros, no lo encuentran ustedes. Y todos se están preguntando, ¿y dónde está? Porque todos ya sabían que Saúl había sido ungido como rey. No aparecía. Consultan a Jehová y le dicen, está escondido allá atrás del bagaje. Era un tipo altísimo, súper guapo, hermoso, escondido detrás del bagaje, súper inseguro. No tenía carácter. Pero el pueblo necesitaba, como hoy muchas iglesias necesitan mucha forma, poco contenido y nada de profundidad. Estamos enamorados de lo que vemos. Nos gusta la forma, nos gusta la fantasía, nos gusta la ilusión. Ya queremos traer los juegos artificiales y los cuetones. Y ya hay pancartas gigantes donde te dicen, venga usted por su milagro. Para ti y para mí quizá ese rey hubiera sido lo más ideal. Pues estaba guapetón, ustedes, ¿qué más queríamos? De ese tamañote, pues nos puede defender de cualquiera. Pero dice la Escritura, estaba escondido detrás del bagaje, un chico inseguro. Ya dijimos, en todo este cóctel, en todo este glosario que te hice de características de los psicópatas narcisistas, que las personas como ellos son súper inseguros. Contrario a la que tú y yo podríamos pensar. Desde luego que no todo el narciso es psicópata, pero sí el psicópata, en su mayoría, todos son perversos narcisistas. Ahora, vamos más adelante, por favor. Me entristece que el pueblo de Israel desechó a Dios.
Quizá tú y yo muchas veces hemos desechado a Dios de una o de otra manera. En aquel entonces no había reyes, no se utilizaban porque no se necesitaba. Entonces el pueblo empezó a exigir algo que fue diseñado de acuerdo a sus exigencias. Pero por parte de Dios y por el corazón de Dios no era necesario, porque ya se tenía a los profetas, se tenía a Samuel. Pero dice la Escritura enfáticamente que fue desechado Dios. No nada más fue desechado Samuel, fue desechado Dios. ¿Cómo fue desechado? Pues no le obedecían y no le creyeron. Cuando tú y yo no le creemos al Padre, de una u otra forma lo estamos desechando también. Tú y yo lo hemos hecho muchas veces, sin querer queriendo, como decía el chavo. Pero lo hemos hecho. ¿De qué te estoy hablando? De que Saúl era una persona que en su estructura interna era muy frágil. Estaba acostumbrado a ser alabado por su hermosura, desde luego, y desde su entorno familiar, su madre, desde luego, era la principal. Cuando un bebé tiene una necesidad de exigir satisfacción, porque todo esto se desarrolla en la primera infancia, por eso hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Cuando un bebé tiene una necesidad, exige una satisfacción inmediata. Y si no tiene una respuesta inmediata, grita, llora y se proyecta a través de rabia y de resentimiento, no contra la mamita, sino contra aquello que él necesita, que es la leche materna, el pechito. Fíjese bien, ¿desde dónde viene el problema? Es que el problema no viene nada más cuando entramos a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria. No. Estos problemas se van instalando desde mucho antes. Así proyecta su rabia en caso de la frustración, porque son intolerantes a la frustración. Yo que convivo con alumnos en la escuela, me doy cuenta que hay niños que con un pequeñísimo problema, o porque se cayó una palomita al piso, estallan en rabia, en ira, en groserías, en insultos contra los profesores, sus alumnos, sus compañeros, y además son agresivos. No tienen tolerancia a esa frustración. Por eso cuidado cuando las cosas no te salgan bien. Hoy nos enojamos cuando las cosas no nos salen bien, y sí, pues bueno, eso es natural. Hoy quisiéramos entonces que cuando entramos a trabajar empecemos a ganar muy buen dinero, que nuestra casa nunca necesite mantenimiento, que el auto nunca necesite lavarse, que no necesite aceite el auto, es más, si es mejor, si no tiene gasolina, mejor. Pero las cosas no son así. La cruda realidad es que tú y yo tenemos que aprender a ser tolerantes a toda esta frustración. Venimos a la iglesia esperando encontrar al pastor perfecto, la organización perfecta, y lo que no nos gusta, pues entonces nos vamos a ver a dónde, a expresar nuestras inconformidades a otros lugares. Y las iglesias están llenas de gente inconforme, que andan de una iglesia en otra, tratando de encontrar quizá lo perfecto, lo que se acomode, lo que les guste, o que le digan algo que suavice sus oídos. Más adelante, la Biblia nos dice que Samuel le dice a Saúl: ve a Amalec y destruye todo lo que hay en ellos. Acompáñame, capítulo 15 del primer libro de Samuel. Capítulo 15, verso 2, dice así. Vamos al 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Pon atención, dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino
cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Y Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim y descendieron de ahí a pie hasta Judea. Ya dijimos que uno de los rasgos de estas personalidades es que como no sienten, no tienen empatía, no tienen miedo a nada tampoco. Son demasiado frágiles, pero al mismo tiempo son impulsivos y agresivos. El verso 13, fíjese bien, nos va a dar otra pauta más. Se presenta Samuel y le dice a Saúl, bueno, ¿ya hiciste lo que te dije? Sí, ya lo hice. Fíjate bien, verso 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, dice Samuel. Pero el profeta le dice, ¿y qué bramido de vacas y de ovejas y de bueyes yo estoy escuchando y tú me estás diciendo que se ha cumplido el encargo? Verso 17. Verso 15. Saúl respondió, de Amalec los han traído. ¿Cómo? De Amalec los han traído. ¿Quién los trajo? Ellos. Yo no fui, Señor. Los perversos nunca tienen la culpa de nada. Son expertos en echarle la culpa a otros. Aquí está. Verso 15 dice, de Amalec los han traído. ¿Quién los trajo? Pues el pueblo. Yo no fui. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero los demás lo destruimos. 17, y dijo Samuel, aunque eras pequeño a tus propios ojos, aunque eras inseguro a tus propios ojos. Fíjate bien lo que está diciendo la Biblia. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Había tanta inseguridad en este varón Saúl, que aún así fue ungido. Porque para Dios ya sabemos que no hay imposibles. El problema entonces no era su inseguridad. El problema venía de más profundidad, de otra raíz. El problema era su corazón. No importa tu defecto, no importa cuán inseguro tú seas, no importa cuán tartamudo eres, no importa cuán estudiado eres, no importa de dónde te graduaste o si no te graduaste, cuando Dios te escoge para una tarea, tienes el derecho de hacerla y desenvolverte bien, porque Dios te ha escogido, iglesia. Aquí no caben los pretextos. Dios te ha dicho, háblale a aquel de Cristo. No, Señor, pues yo cómo, pues si no sé ni hablar, mejor le voy a traer al pastor, para que el pastor le evangelice a la abuelita, porque la abuelita es tremenda, ustedes, ¿verdad? No voy a traer al pastor porque para que le saque el chamuco a la suegra. No, pues tampoco va por ahí. Tú y yo hemos sido capacitados y fuimos llamados. Tú puedes hacerlo. Pero dice aquí la Escritura que Saúl era pequeño a sus propios ojos. Era tan inseguro que aunque midiese 2 metros o los que fueran, él se veía como un pequeñito todavía. Había algo en él que no se alcanzó a desarrollar. Se desarrollaron sus huesos, pero lo que estaba acá adentro y acá adentro nunca se desarrolló. ¿Cómo está tu corazón hoy, iglesia? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te miraste hoy en la mañana en el espejo?
Si es que te peinaste, pues. Yo espero que sí. ¿Cómo nos miramos? ¿Nos despreciamos? ¿Somos tan inseguros que creemos que no podemos más? No está mal cansarse, puedes hacerlo. No está mal llorar cuando tengas que hacerlo, llora todo lo que quieras. No está mal que te sientas una vasija rota, incompetente, quizá vacío. No está mal que te sientas así. La buena noticia es que el Padre te ha escogido a ti, así como tú estás hoy. Y quiero decirte algo más. Los vasos favoritos de Dios son los vasos quebrados. ¿Qué tan quebrantado has venido hoy a la iglesia? ¿No nos importa lo que está pasando afuera? ¿No nos importa de verdad que la gente se esté condenando? ¿Qué acaso nosotros nada más miramos por nosotros, por nuestro bienestar? Aquí nos sentimos súper a gusto, nos sentimos protegidos, nos sentimos en las alas. Y los demás, ¿qué me importa? ¿Cómo te has sentido hoy cuando viniste a la iglesia? ¿Pudiste mirarte al espejo como el Padre te estaba mirando? No importando tu edad, el color de tu piel. Si estás chimuelo o no. Vamos adelante. Verso 18 le dice, Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl le respondió, antes bien yo he obedecido. A la voz de Jehová y fui a la misión a la que se me envió y he traído, a ver, ¿cómo? He traído, fíjense bien, se contradicen de una frase a otra. Yo he obedecido, dijo Saúl, pero he traído. A ver, ¿obedeciste o traíste o trajiste lo que se te pidió que no trajeras? Se te dijo, destruye a todo. Chico, grande, pequeño, gordo, feo, bonito, destruye todo. Todo. Entonces dice, yo he obedecido, pero he traído. Soplan frío y luego caliente. Los perversos narcisistas. Cuando tú estás hablando con ellos, sea tu esposo, tu esposa, de una frase a otra, van a cambiar el sentido de las palabras y no vas a poder hilar el mensaje que te están dando. Yo ya lo he vivido en carne propia, por eso te lo he dicho. Y no quiero que tú lo sufras también. Hay personas con las que me he topado, con maestrías, con doctorados, que a la mera hora de redactar un simple mensaje en el WhatsApp, tienes que leerlo 4 o 5 veces porque sus ideas no checan. Porque los hemisferios de su cerebro no funcionan de igual forma. Aquí lo estamos viendo. Saúl lo está corroborando. Se está contradiciendo de una frase a otra, de un segundo a otro. 21. Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas, de las vacas, de las primicias, del anatema, para ofrecérselas a Jehová, en sacrificio de Jehová, tu Dios, allá en Gilgal. Y Samuel le respondió, se complace Jehová tanto en los holocaustos de las víctimas, como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú
desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Obediencia, mis amados hermanos. Un perverso no puede obedecer. No conocen los límites, no se pueden sujetar porque ellos viven y se sienten como superiores. Sienten que pueden burlar la ley a su antojo. Y cuando tú los sorprendes, no se inmutan de nada. Nada les causa sonrojo en su cara. Tendrán la capacidad de evadir la respuesta y de irse por otro lado antes de reaccionar y decir sí, sí lo hice yo. No podrán. El perverso narcisista conoce la ley y sabe que lo que hace es censurable, de modo que para pasar al acto tendrá que negar el origen y el alcance de sus actos, y en última instancia cargar al otro, es decir, cargar al pueblo con lo que debería de ser su culpabilidad. Cargan al otro, le echan la culpa al otro, así ellos no se sienten culpables y no entran en aquel psiquismo, no entran en su locura interna y se sienten aligerados. ¿Te has topado con personas así? ¿Te has topado con personas que a todos le echan la culpa? Ellos nunca tienen la culpa de nada. Pero ok, tú y yo podríamos decir, bueno, pues es un compañero de trabajo. Pues fueron los del gobierno pasado, de los otros gobiernos, ¿verdad? Ahora ya está de moda, ¿no? Echarle la culpa a otros gobiernos atrás. La supermoda. Pero lo que uno hace mal, no, eso no se puede reconocer. Capítulo 16, estamos ya corriendo. De pronto, David es ungido como rey. Ya no lo vamos a leer. Samuel unge a David como rey para poder ser el sucesor de Saúl, ya que Saúl fue desechado. Pero cuando hay un diálogo entre Dios y Samuel, le dice, he hallado uno conforme a mi corazón. Porque sabemos de una u otra forma que aquí en el corazón, en el sentido figurado, es donde se guardan los sentimientos, las emociones, cosas de las que carece un perverso narcisista, un psicópata. Ellos no tienen todo ello. Por eso necesitan una víctima para poder sustraer de ellos todo eso de lo que carecen. Y es tremendo. Porque te preguntan cómo le haces y qué dices en tales circunstancias para que ellos puedan meramente aprender. Fíjense bien, qué tremendo. Cuando te dicen te amo, no te están diciendo te amo, te están diciendo necesito ese suministro que tú me estás dando. Necesito tener el control sobre ti. Necesito lastimarte. Para yo no sentirme lastimado. El perverso odia ser amado y ama ser odiado. Una vez dice la Escritura que David es ungido como rey. Un espíritu malo de parte de Jehová viene y atormenta a Saúl. En diferentes porciones de la Escritura nos enseña esto. Y de inmediato, cuando Saúl está en esa locura interna, que nótese bien que dice la Escritura, allá en el capítulo 16 del libro de Samuel, nótese bien que es un espíritu malo que viene de parte de Jehová. Nadie le hizo un trabajito, Nadie fue a Catemaco, no, ni llamaron a la chimoltrufia, no, eso no fue. De parte de Jehová. Un espíritu malo. Y cuando ese espíritu malo venía y tomaba posesión de Saúl,
Entonces llamaban a David como un arpista, como un músico, como el cantor, como una persona que tiene el corazón de Dios reproducido, un varón conforme al corazón de Dios. Y cuando David tocaba el arpa empezaba a suceder muchas cosas. El alma, Saúl, de David, sus sentimientos, sus emociones, la devoción al Padre, el temor que le tenía a Dios, de una u otra forma era el instrumento para aplacar de la ira, del terror y de toda la locura que llevaba Saúl. ¿Por qué? Por no haber obedecido, porque su corazón nunca cambió. La Biblia nos enseña también que Saúl fue ungido como rey, pero nunca caminó como ungido, nunca. Entonces esto me pone en alerta, porque traer mi Biblia, 30 Biblias en mi teléfono, en diferentes versiones, en diferentes idiomas, no me va a cambiar. Está comprobadísimo que aunque ahora tenemos más información en nuestros móviles, no hay personas más cultas, no hay mejores personas, no nos está haciendo esto mejores, por el contrario. Hace unas semanas ustedes y yo hemos sido testigos de aquel gran problema que se ha suscitado con una chica abusada en redes sociales, publicada, donde hay muchos involucrados, donde hay... Entonces, todo esto viene de los móviles, ustedes, y por esa fama, por esa locura, por ese desenfreno que hay. Entonces esto no nos está haciendo mejores. Y cuando sonaba la música suave para el oído duro de Saúl, Saúl quería matarlo una y otra vez y otra vez. Un narcisista, un perverso no soporta que tú tengas paz en tu corazón. No soporta que tú seas feliz. No soporta que tú sonrías. No soporta que tú seas libre. Un perverso de esta naturaleza, como lo era Saúl, quería ver mal y destruido a David. Sí, quería el trono. Se empezó a sentir celoso cuando cantaban en las danzas. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Entonces dice Saúl, pues ya nada más le falta el trono a este, pues. Pues sí, efectivamente. Había perdido el derecho al trono por su desobediencia, por un corazón que nunca cambió, aunque Dios le dio la oportunidad. Dios te está dando la oportunidad hoy a ti que me estás escuchando. Es nuestra tarea entonces creer y entender y tener un buen olfato para saber que entre nosotros hay personas como estas que ocupan los púlpitos, las reuniones, no se diga en la política, es donde más los hay. Y son personas que siempre quieren reconocimiento y aplausos. Son muy celosos de todo ello y lo reclaman sin piedad, sin importarles quién se atraviese en su camino. Y para lograr sus objetivos perversos y malignos, tendrán que destruir y hacer a un lado todos aquellos que se le interpongan en el camino. Ya sea la esposa, el esposo, los hijos, las hijas. Este es el mundo del que estamos viviendo hoy. Ya estaba escrito, no hay nada nuevo. Siempre lo he dicho y te lo seguiré diciendo. Aquí está escrito. Antes no tenía nombre, hoy se les conoce a estas cosas con nombre. Pero hoy no tienen. No tenemos pretexto, iglesia. Tú y yo somos capaces de servir como estamos y seamos diligentes para poder olfatear antes de que seamos olfateados. Porque ese Saúl que llevamos en nuestro corazón tendrá que morir. Ese Saúl que llevamos acá tendrá que ser aniquilado. Por eso es que Dios prefiere quebrantarte, prefiere tratarte como un vaso roto, porque corre el peligro de que otro Saúl salga de nuestro corazón. Si empiezo a reclamar aplausos, likes y muchas otras cosas, es probable entonces que un Saúl esté aquí guardado
y no me haya dado cuenta. Y si tienes un psicópata, un narcisista en tu casa, en tu trabajo, corre, dicen los expertos. De pie, iglesia, vamos a orar. Cierra tus ojos, iglesia. Concéntrate en la presencia del Padre. La presencia manifiesta está aquí. Aduéñate de esa presencia manifiesta. La presencia de Dios está en todo lugar, recuérdalo. Pero la presencia manifiesta de Dios puede no estarlo. Y eso es lo que hace la diferencia. La presencia manifiesta de Dios en este momento es la que va a cambiar tu vida. Entonces dejarás de verte como un don nadie. Dejarás de verte con tus limitaciones, con tu poco tamaño o con tu grande estatura. Dejarás de ver el tono de tu piel, el color de tus dientes, los pocos logros o los muchos logros. La presencia manifiesta tiene la capacidad de transformar tu vida y que te conviertas en un instrumento en las manos del Padre. Tiene la capacidad de convertirte en un peligro para el reino de las tinieblas. Solamente tienes que levantarte de tu vida confortable, de tu vida incolora quizá, inolora o insabora, no lo sé. Cierra tus ojos. Padre, estamos aquí reunidos en tu nombre. Reconocemos que alejados de ti nada podemos hacer. Te necesitamos, Señor. Perdona nuestra apatía, nuestra indiferencia. Perdónanos, Padre, cuando no hemos entendido tu palabra, cuando nos hemos dejado absorber por este mundo, cuando hemos sido fríos, apáticos o indiferentes. Perdónanos, nos arrepentimos y confesamos nuestro mal, nuestro pecado. Estamos cansados de ser los mismos. Queremos ser diferentes, queremos ser como Cristo. Padre, bendigo a tu iglesia aquí presente. Los dejo en tus manos, en el hueco de tus manos. Es el mejor lugar donde podamos estar. Ahí, Padre, donde tú nos llevas, esculpidos en tus manos, en la palma de tus manos. Gracias, Señor precioso, porque tú nos has amado hasta la muerte y la muerte de cruz. Y no nada más nos amaste hasta la muerte, sino que también resucitaste por nosotros para darnos vida juntamente contigo, vida eterna. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos. Amén.